Hola leuquimigos, ahora les hablaremos acerca del tratamiento en contra de la leucemia mieloide crónica. Las opciones de tratamiento para las personas que padecen leucemia mieloide crónica dependen de la fase de la enfermedad, ya sea crónica, acelerada o blástica, su edad, otros factores de pronóstico y la disponibilidad de un donante de células madre con tejido compatible. A continuación les hablaremos más a profundidad acerca de este tema. Muy buen día, vamos a hablar sobre el tratamiento de leucemia mieloide crónica. Es un tema muy importante debido a que pues, prácticamente es la fase en la que vamos a recuperar al paciente y pues vamos a tener estas opciones de tratamiento. ¿Cuáles van a ser las opciones o los vamos a tener que tratar a nuestro paciente? Pues para empezar tenemos que tener en cuenta que debemos de realizar ese tratamiento en sitios que estén adecuados tanto en infraestructura como en capacidad de personal y las diferentes requerimientos que vaya a tener este paciente, así como expresión al personal, un médico, una enfermera que esté capacitada en tratar ese tipo de pacientes, además de otro personal que también puede ser de gran utilidad. Y aquí pues vamos a basarnos el tratamiento sobre todo en lo que es dependiendo de la fase del paciente. No todos los pacientes de leucemia los vamos a tratar igual, tenemos que tener diferentes características y esto lo vamos a dividir en tres partes. En lo que es la fase crónica de un paciente de leucemia mieloide crónica, en una fase acelerada o una crisis blástica, esta es otra forma de tratar a nuestro paciente, y vamos a tener otros tratamientos que van a ser tres, que se van a ver derivados de estos tratamientos, y vamos a tener en cuenta que estos más que nada van a ser complicaciones sobre estas dos anteriores. Y bueno, dentro de la fase crónica vamos a tener que lo primero que debemos de utilizar en este tipo de pacientes deben ser medicamentos inhibidores de la tirosinquinasa. Estos son medicamentos excelentes o que han demostrado una muy buena respuesta ante estos pacientes, pero sin embargo en esta fase crónica por lo regular utilizamos lo que son de primera instancia interferón o lo que es la hidroxiurea. Estos medicamentos no son tratamiento curativo como tal, ni son revertidores de la enfermedad, sino que son una ayuda o son un apoyo para reducir lo que es con rapidez la carga de glóbulos blancos que se está sufriendo en este paciente. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar. Posteriormente, ya tendríamos que cambiar ahora sí a lo que es un medicamento de lo que son inhibidores de la tirosinquinasa, sobre todo un inhibidor de la tirosinquinasa de la primera generación, como el es imatinib. Este es de los mejores medicamentos debido a que está recomendado por lo que es la Sociedad Europea de Oncología, y es de los medicamentos que ha demostrado que tienen el 90% de efectividad en estos pacientes. En caso de que no llega a requerir una buena respuesta este paciente o no llega a tener una buena respuesta con este medicamento, podemos pasar a un inhibidor de la tirosinquinasa de segunda generación, como es el dasatinib. Estos no tienen tan buena respuesta, pero son después de las de primera generación, como lo es el imatinib, son los mejorcitos y son los que nos pueden ayudar a mejorar mucho las condiciones de nuestro paciente. Ahora tenemos que estar conscientes que estos son medicamentos que son agresivos, son directamente, pues van a modificar toda nuestra función, nuestra fisiología inmunológica. Entonces tenemos que llevar una vigilancia durante ese tratamiento. Nos vamos a basar en tres puntos: en una respuesta hematológica, una respuesta citogénica y una respuesta molecular. ¿Qué vamos a buscar en la respuesta hematológica de estos pacientes que estén en vigilancia en tratamiento? Pues tenemos que evaluar principalmente su carga de células blancas, tenemos que ver que no exista un efecto secundario, un efecto adverso, que puede ser una elevación de estos glóbulos blancos o una elevación de plaquetas que nos puede llegar a generar otro problema como alguna trombosis. Y esto es lo que vamos a evaluar principalmente en esta respuesta hematológica, que es lo principal o es a lo donde se va a enfocar el tratamiento con estos inhibidores de la tirosinquinasa. Vamos a evaluar también una respuesta citogénica, que aquí en esta vamos a ir evaluando lo que es la búsqueda o la expresión del cromosoma Filadelfia, que este cromosoma Filadelfia es más que nada una alteración en el cromosoma 22, en el cual pues va a venir todos estos problemas de esta leucemia mieloide crónica. Esto lo vamos a hacer mediante un rastreo. Esto ya no se hace en un sitio como un hospital de segundo nivel, se tiene que derivar a un hospital de tercer nivel o un hospital incluso especializado directamente sobre tratamientos de leucemia. Y también podemos buscar una respuesta molecular, o es la que tenemos que rastrear. Esta la hacemos mediante PCR, una reacción en cadena de polimerasas, y aquí va a ser algo muy parecido a la que hacemos con otras enfermedades, nada más buscando una titulación. Tenemos que encontrar una titulación a que quede en unos buenos niveles, y sería todo lo que queremos en esta fase. Pasamos a lo que es el tratamiento en la crisis blástica o en la fase acelerada, donde aquí el tratamiento es más limitado.
Aquí la recomendación también es iniciar directamente con un inhibidor de la tirosina quinasa o directamente con una quimioterapia. Muchas veces aquí podemos empezar igual con el imatinib. Nada más que hay algunas condiciones que a veces el paciente no lo tolera, entonces tenemos que iniciar quimioterapias, o lo mejor, o lo que ha mostrado mejores resultados, es un trasplante de médula ósea. Sí, sería lo mejor. Además que aquí en este trasplante de médula ósea tendremos que buscar algunos otros detalles, como cuáles, que sea un paciente que sea histocompatible también con nuestro paciente. Por lo regular tendríamos que buscar con hermanos, familiares, papá, mamá, algún familiar directo, que son los más histocompatibles. Y vamos a tener también que este trasplante de médula ósea nos puede llegar a generar complicaciones, como cuáles: una enfermedad del injerto contra el huésped. Esto es más que nada que el paciente está recibiendo o está detectando esta médula ósea que es trasplantada como un cuerpo extraño, ¿no? Al final de cuentas pues no es propio de él, entonces lo está reconociendo como un objeto invasor y empieza a reaccionar, lo empieza a atacar, y aquí es donde sucede un rechazo. Por eso es que también es importante buscar una histocompatibilidad de estos pacientes, ¿vale? Y ya lo que son los otros tratamientos, prácticamente aquí en bueno, antes de continuar, en el tratamiento de la crisis blástica o la crisis acelerada, no es necesario o no es tan necesario buscar una vigilancia, porque el paciente solito nos los va a dar por pura clínica, ¿sale? Y ya en cuestión de lo que son otros tratamientos, va a haber pacientes que generan una resistencia a esta enfermedad, y que los medicamentos, lo que son inhibidores de la tirosina quinasa, no van a funcionar, van a tener alguna resistencia a estos fármacos. Es algo muy similar a lo que pasa en los antibióticos, que generan resistencia y ya pierden efectividad. Entonces aquí tenemos que hacer un cribado. ¿Qué es un cribado? Tenemos que ir a buscar, a rastrear esta resistencia, donde se encuentra y cuál es la solución que podemos dar. Hay algunos estudios que refieren que el ponatinib es uno de los buenos medicamentos para este tipo de pacientes. Sin embargo, llega a tener algunas reacciones adversas, entonces no está recomendable. Sí, lo ideal ya sería optar por tratar de sensibilizar al paciente con inhibidores de la tirosina quinasa de la primera generación. Y va a haber otro tipo de tratamiento que va a ser para los pacientes que no toleran inhibidores de la tirosina quinasa. Va a haber para pacientes que de plano no tienen una buena función o no tienen una buena aceptación de estos medicamentos. En ellos, ahora sí, la única opción que vamos a tener va a ser un trasplante de médula ósea. No tenemos otra opción, tenemos que hacer forzosamente un trasplante de médula ósea, pero sin embargo tenemos la problemática de que nuestro paciente puede tener una recaída, ¿vale? Y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias.